Creo que si no se explican bien, ya la opinión pública no los entiende, porque entre los peluches, mapas, en fin, horas extras, son ítems distintos, son reparos administrativos de la Contraloría. Entiendo que la Municipalidad de Maipú, de los 345 municipios, es a donde más hizo reparos administrativos. Entonces, me gustaría ver si el concejal Muñoz, que es de Revolución Democrática, alineado con el alcalde, hay que decirlo por transparencia en la entrevista, puede explicar efectivamente cuál es el escenario de una forma didáctica para que todos podamos entender cuál es el desorden financiero ahí. Sí, bueno, José Antonio, hola, ¿cómo están? ¿Cómo En el están? estudio. Sí, efectivamente, Contraloría no es primera vez que emite, yo soy súper transparente con eso. O sea, no es que un concejal del partido con un sesgo haya emitido algún informe, no, esto es Contraloría General de la República, que nuevamente hace reparos por desórdenes administrativos dentro de la administración municipal. Este ya el cuarto, el quinto informe que tenemos, y eso es en base a una auditoría que solicitamos como Consejo Municipal los primeros días de nuestra gestión hace un año y medio más o menos. Y en este informe en particular se detallan 5 puntos que son súper importantes, entre ellos 870 millones de pesos que fueron gastados en 46 personas proveedores de servicio, que en este caso son honorarios, contratos honorarios, de los cuales la mayoría no se tiene ningún informe o justificación de si efectivamente Se cumplió el se servicio. cumplió ese deber por el cual fueron contratados. ¿Qué tipo de servicio estamos hablando? Como pueden ser, por ejemplo, jefaturas de oficina, liderazgo de algún programa, de algún servicio social, como ítem algunos ¿Y relacionados. no queda registro de una evaluación de ese programa, Exactamente. del rendimiento de ese funcionario? No hay nada de eso. Exactamente, eso es lo que Contraloría determinó, que no existe ningún documento justificativo por el contrato o por el cual fueron contratados para ejercer ese trabajo. Así que son 46. Además tenemos otros 40 millones de pesos de licencias médicas. Lo conversábamos con Alberto detrás de cámara, donde funcionarios que son honorarios, nuevamente, que se les pagó íntegramente su mes de sueldo, pero que estaban con licencias médicas. O sea, eso debió pagarlo, FONASA debió pagarlo. Su prestador de servicio. Que se pagó Fue un doble. doble pago. Exactamente, Está- o sea, recibieron el sueldo Se duplicó. íntegro y además recibieron su licencia Pero médica. perdón, esos funcionarios estaban efectivamente bajo un régimen de licencia médica, o sea, estaban en su casa. Así es. Y se les pagó la licencia médica de acuerdo a la ley, digamos, Así a través de FONASA y SAPRE, entiendo. Y además, el municipio les pagó su sueldo. O sea, hay un Efectivamente. doble pago ahí. Exactamente. Y de eso, de hecho, Contraloría en el informe dice que hoy día es la entidad edilicia, o sea, el municipio, el que tiene que ver un juicio de cuentas, por así decir, para que los funcionarios y funcionarias devuelvan ese monto íntegro a la municipalidad, porque no corresponde. Pero ¿cómo un funcionario no se da deberían cuenta que le llevarlo, depositan sí. 2 veces? ¿Y tendría que devolverlo tanto así? O sea, Así es, sí, de hecho, parte de los Aunque haya funcionarios, pasado tanto- sí, una funcionaria ya ha devuelto casi la mitad del... Pero sí es como que te paguen 2 integrado. veces el sueldo. pues. Sí, podría que Eso- lo devuelven. es eso, en el claro. fondo. Así es. Porque efectivamente como que se dieron cuenta, ¿no? Así es. Allá existe el caso de una funcionaria que tuvo que devolver. Ya ha devuelto un poco más de la mitad de lo que se le fue otorgado por el... Ahora, el por punto es cómo administrativamente, porque puede pasar, o sea, puede pasar que 1 o 2 personas por contabilidad, bueno, no sé, en un municipio grande como es Maipú puede ocurrir, pero este monto y a tantas personas, uno dice, bueno, aquí ¿cómo nadie vio esto, digamos? Eran varios puntos, estoy siguiendo y anotando cada uno de ellos. Los 870 millones a los proveedores que no sabemos qué hicieron. Los 40. Los 40 millones por licencias médicas duplicadas, ¿qué más? Tenemos 30 millones de pesos de una contratación de una persona en SMAPA, que es nuestra sanitaria municipal, Ya. en donde quien hizo el contrato y quien firmaba finalmente su informe y su boleta era el esposo. Eso también es algo ¿Cómo? irregular. Así es, como lo están ¿Cómo? escuchando. De nuevo. Nosotros tenemos un jefe de operaciones, bueno, la SMAPA es una sanitaria, Que es una contrató a su dirección mujer, más, básicamente. efectivamente, y un jefe de operaciones, Y que es un contrató a su mujer. funcionario, contrató efectivamente a su mujer, Y le que era pagó quien 30 además millones de firmaba, durante un año era el que firmaba su boleta y su informe, y eso por supuesto es una falta de la probidad, es algo irregular. El funcionario fue destituido, quiero decirlo, por esta administración, se hizo un sumario, fue destituido. ¿Qué explicación dio él para contratar a su mujer, tío? No, o sea, hoy día ya en materia de investigación, efectivamente ellos estaban pololeando antes de casarse, como el casorio fue un año después de la No contratación. había vínculo legal. Exactamente, pero igual la Contraloría pone la alerta porque finalmente uno como jefatura no tiene la puede. imparcialidad efectivamente para poder hacer Objeta, el informe claro. y, claro, de Porque será una prestaciones. licitación, no sé, pues existen ahí bases. Sí, por supuesto, o sea, es una cuestión que está reglamentada. ¿Cuál era y la función de esta señorita o señora hoy día? Es una funcionaria de Ya. la sanitaria. De hecho, ella renunció, se autodespidió y demandó al municipio. Así que tenemos que entrar ahí en otro También, juicio por el próximo ya. año. Seguimos, Sigamos con la Juan. lista. Y otros 80 millones de pesos que se
otorgaron a funcionarios, funcionarias que tenían 75 años o más, que se estaban El bono. acogiendo a retiro, que era un bono años Ya. dorados, que no se había entregado a ninguna otra administración, quiero ser súper honesto. O sea, la exgestión de la exalcaldesa fue la que entregó este bono una sola vez, y eso también es algo regular porque son funcionarios honorarios, no les corresponde indemnización, por así decirlo. Ahí, mira, en ese punto quizá uno podría decir, bueno, se diseñó un bono. Esa de manera más humana, pero Es un poco efectivamente más amable, digamos, pero esa efectivamente falta, en, lo, digamos, en ¿no? lo público, por así decir, o en lo reglamentario, no es algo que pueda... Uno podría ocurrir. leer la buena intención del bono. Claro, desde claro, tiene un desde el espíritu municipio. distinto, En el pero- fondo, claro. Sí, claro, vamos a seguir, por supuesto, también con todas estas denuncias, Vladimir, pero está también el abogado aquí de la casa, Alberto Precht. Hay como una seguidilla de cosas, que hay como un... ¿Se puede hablar de un espíritu de...? No sé, yo sigo esperando que me conteste aquí, Catherine, al teléfono, al mensaje que le mandé para ver si tenemos su versión. Pero hay una serie... Esto se suma a lo que ya habíamos conversado en oportunidades anteriores y se puede hablar de bueno, es que cuesta de encontrar un término, ¿no es cierto?, para lo que está A lo ocurriendo mejor ahí. podría escribirle a Alex Hernández, a lo mejor él le contesta. Ya. A ver, pero vamos por parte. Primero, yo ahí tengo una diferencia con el concejal. Acá no podemos seguir hablando de desórdenes administrativos. El desorden es poner la taza acá, No, pero es el como la teléfono Contraloría- allá. No, pero es como la Contraloría No, lo lo digo yo. calcula. Pero es más que un desorden administrativo y es por eso que la Contraloría lo manda al Ministerio Público. Ah, ya. José, si yo te pago todos los meses y tú no rindes, no haces un informe de actividades, no dices lo que haces, eso no es un desorden administrativo, es mucho más que un desorden administrativo. Si tú estás con licencia médica y recibes tu sueldo íntegro y te lo embolsas, que es muy parecido a lo que hemos visto en el ejército, por ejemplo, con el caso de flete y pasaje, etcétera, uno tiene que decir, acá es más que un desorden, uno puede no saber. Y efectivamente, Karen, esto se suma a las miles de millones en horas extras, a los desórdenes terribles en la sanitaria, a el mal uso de recursos fiscales, que al final afectan completamente a los maipucinos. Y acá hay algo que tenemos que parar de hablar. Acá siempre cuando alguien es imputado dice acá hay una operación política. Acá no hay una operación política, acá hay un informe final de Contraloría General de la República. O el Contralor también tiene una operación política en contra de Katy Barriga. Entonces, y ahora que demos explicaciones mucho más allá de lo sentimental, acerca del género o no género de la alcaldesa. Ahora, ¿es solo sino que responsable la expliquemos bien. alcaldesa? La alcaldesa tiene un... ¿O hay una red de personas que participaron de la administración con ella? Porque, claro, ella habla de que aquí hay una persecución de género, que yo creo que no es así, de que efectivamente hay una operación política, yo no creo que es así. Pero uno puede decir, bueno, una persona es únicamente responsable por el desvío de Más de 1.020 millones de dólares, de pesos, estoy aquí sumando. En este informe. El En problema este es que, informe. claro, que si uno dice es algo aislado, no es así. Acá podría haber habido un problema, no sé, en la unidad de control del municipio. Pero cuando esto es una y otra vez y con cosas tan flagrantes, mira, si a cualquiera de nosotros nos contrataran a honorarios en un servicio público, la única obligación que nosotros tenemos es de hacer un papelito que se llama boleta. informe de la Ah. boleta y el informe de actividades. Donde yo pongo, el lunes fui al municipio, hice tal informe, 46 funcionarios no se pueden pasar colados a cualquier órgano de control. Entonces, habla evidentemente de una gestión que fue desastrosa en Deficiente. esa materia. Recuerda que pasaron más de 9 administradores municipales en la Eso gestión es de Katy súper Barriga. importante. El administrador municipal es el que se encarga de las platas, ¿no es cierto?, la asignación muchas veces también de recursos. ¿Por qué este cambio? ¿A qué obedece este cambio de administrador tan seguido? Mira, lo que nosotros vimos, y recuerdo un reportaje hace algún tiempo que hizo Paulina Allende, que no le gustó, por supuesto, a la alcaldesa, que tenía que ver con que muchas veces el administrador municipal, cuando empezaba a alertar acerca de que había algún problema, decía, ya, pero chanta la moto, parece que estás levantando demasiado polvo y habían estos cambios. Entonces se generaban estas desavenencias con la administración municipal. Segundo, algo que tú has dicho muchas veces, José Antonio, que lo hemos hablado acá en el programa, no puede ser que el mismo control que tiene el municipio sea contratado por la alcaldesa. Exacto, o sea que- El auditor municipal, Hay parte. el auditor municipal debiese depender de la Contraloría General de la República. Pues, porque la Contraloría tampoco puede andar pidiendo permiso. Yo sé que no es así, lo estoy poniendo de una manera como de caricatura. Pero el Contralor debería poder ingresar a cualquier división Cuando pública y quisiera. pedir todo y habría que pasarle todo, ¿no? Oye, por favor, mira, ¿puedo yo y enviar oficio? Ahora, hay una cosa, ¿usted desde cuándo es concejal? Casi un año y medio. ¿Un año y medio? Sí, Ah, sí. entonces usted no compartió con la... No, yo fui funcionario municipal. ¿Ya? Yo trabajé como funcionario municipal durante 6 años en Maipú. En Maipú. Me tocó trabajar un tiempo bajo la administración de la exalcaldesa. ¿Cómo eran los consejos municipales?
Mira, la verdad es que en general el ambiente dentro del municipio es bien difícil. Yo puedo hablar desde mi experiencia como funcionario, yo era jefatura de una oficina. Y porque yo incluso también, y concuerdo mucho con lo que dice Alberto, pero también porque hablo de desorden administrativo. Porque uno lo vio en la interna. O sea, efectivamente aquí había un grupo de personas y yo efectivamente no delindo solamente la responsabilidad de la exalcaldesa. Aquí hubo un grupo de funcionarios de confianza, algo que también pusimos en conocimiento del Ministerio Público, porque aquí se armó como un municipio paralelo en la interna con gente de confianza de la exalcaldesa que manejaba dinero en el municipio y no lo manejaba la unidad encargada, que en este caso era la Dirección de Administración y Finanzas, por ejemplo, o SECTA. Y eso pero seguramente, perdón, se hacía a través de honorarios. Por supuesto, por supuesto. Por eso insisto, no es un desorden. Pero para llegar efectivamente al punto, o sea, nosotros, las oficinas tienen hoy día su presupuesto anual, bajo un programa. Eso se decreta, pasa por Consejo Municipal y dice, bueno, esto tiene 40 millones en esta oficina, gástela. Cuando llegó la exalcaldesa, nosotros nos quitaron todos los recursos habidos por haber del municipio. O sea, oficinas que trabajaban con 1,5 millones de pesos y eso todo se desligaba y iba a alcaldía como un pozo. Y ahí es donde vimos los peluches, los ¿Sabes lo que pasa? Peluche. Sí, po. Mira, hay dos cosas ahí que me gustaría decir. Uno es que me cuesta creer, y no voy a defender a Katy Barriga, no tengo ni un interés, no fui parte de Mecano, nada. Lo único que voy a decir es que me cuesta creer que una sola persona, a lo mejor sí, pero me cuesta creerlo, pero puede ser verdad, que una sola persona sea la única responsable y que nadie más vio o que tenga tanto poder como una suerte como de reina absoluta de la corte francesa, que ella logre, digamos, embaucar poder ocultar o poder disponer de un botín, básicamente. Eso es lo primero. Entonces, tiene que haber algo más, como nadie en el municipio vio, sintió, en fin. Y lo segundo es que siento que también hay un arbitrio de parte de la Contraloría en términos de que nos falta criterios objetivos que no pasen por tintes políticos. Porque yo no estoy de acuerdo con ella que hay una pasión política en su contra, no. Pero creo sí que no puede ser que haya 345 municipios y es casi como desde el estómago. O sea, la Contraloría, yo estoy diciendo, investigue a Katy Barriga hasta el final, de vuelta a la municipalidad, pero también hágalo con todos los municipios del país. Y hay un dejo, al menos en la opinión pública, mi amigo aquí, Alberto, maneja más información. ¿Como de un ensañamiento? De que hay no hay un criterio, a lo mejor lo hay, pero la opinión pública tiene que conocerlo. ¿Cuándo la Contraloría levanta alertas? ¿Por qué una municipalidad y no otra? Porque a mí me parece que el diseño municipal en Chile hoy día se presta para todo esto. Más allá de los personalismos de la señorita Barriga, digamos. Primero, hay un criterio de objetividad en la Contraloría y en el actuar, José. ¿Cómo? O sea, hay un criterio de objetividad. ¿Cuál es? Mira, cuando se hace cualquier tipo de auditoría o investigación por parte de la Contraloría primero hace un informe preliminar y le dice al municipio, explíqueme todas estas inconsistencias, explíqueme estos 46 honorarios. Si el municipio no es capaz de realizar aquello, ya dice, mira, el municipio nunca me pudo explicar estos 46 funcionarios. Y eso se hace constantemente y es por eso que hay que ver los informes finales. Entonces acá no veo arbitrariedad. Lo que sí yo veo es una maquinaria de defraudar un municipio. Y eso hay que decirlo así. Y el Ministerio Público tiene que determinar de una vez por todas si efectivamente acá hay delitos penales que perseguir. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué es tan fácil defraudar el municipio? Porque estamos hablando de Barriga porque Barriga, pero podría mencionarte la familia Soria, la señora de Reginato. Pero porque el modelo es un modelo de feudo. Iba a decir de Ducado y no quería insultar a Duque. Así que de feudo, donde el alcalde, sobre todo cuando no había reelección, cuando la reelección era indefinida, se apernaban. Mira lo que ha pasado en Vitacura. Se perpetuaba. Mira lo que pasó. Bueno, el alcalde de San Ramón, ni hablar. Entonces, ese modelo donde finalmente los consejos municipales, y afortunadamente no fuiste concejal porque si no te hubiera llegado el palo también, donde los consejos municipales finalmente dejan hacer. ¿Y por qué dejan hacer? Porque cada uno se queda con su parcelita del viaje, del arreglo para tener la próxima elección. Pero además, Alberto, más de la mitad de los municipios en Chile está siendo investigado, un 52, así es, 54%. Claro, por corrupción. Y sumar a eso... Tú mencionaste, perdón, Vladimir, el tema de los peluches. Cuéntanos un poquito, ¿siguen los peluches ahí? ¿Están todavía en la bodega esa? ¿No es cierto? Vimos unas imágenes donde se habían encontrado. Ahí estamos viendo justamente esas sí, todavía los tenemos en la Corporación de Educación en bodega porque son materia de investigación, por lo tanto, hoy hay como son comprados con dinero público, hay que esperar el término de la investigación para saber qué es lo que podemos hacer con los peluches. Ahora, específicamente, ¿cuál es el punto de los peluches? Porque uno puede... Ok, es una cosa tan... No, sí, es como la familia... Porque esa municipalidad en algún momento fue la familia Peluche, pero... Yo quiero preguntar, ¿ustedes cuestionan el monto destinado a los peluches?
O sea, si tú me preguntas a mí, yo cuestiono el monto y además los peluches mismos. O sea, el objetivo o la justificación de comprar peluche era para aumentar la matrícula en Maipú. Desde hace 6 años que venimos con una baja de matrícula en los colegios municipales. O sea, no se explica que un peluche pueda venir a incentivar la matrícula en colegios municipales. esa es la explicación. Esa es la Exactamente. explicación. Entonces, además, se compraron con fondos que están dispuestos solamente al fortalecimiento de la educación pública. Se gastaron 55 millones. Y Contraloría nos ordenó a restituir ese monto. O sea, tuvimos que volver a colocar otros 55 Y millones de pesos era en ese regalarle un fondo, peluche a un niño que se iba a matricular al colegio. ¿Cómo se mejora la educación? La educación se mejora con mejores profesores, Con buena infraestructura. infraestructura, buenos puntajes en el CIMSE, buenos puntajes tenemos colegios en la abandonadísimos. PSU, Yo soy no presidente con de la- peluches. Soy presidente de la Comisión de Educación y tengo que venir de 5 colegios en la semana donde se rompen cañerías, donde faltan pestillos, donde tienen ventanas rotas, donde no se le hizo ningún peso de inversión a esos colegios más que pintarlos de amarillo. ¿Cuánto ha Fortalece la educación afectado la pública. herencia Barriga a la administración actual? Pero no lo quiero personalizar en Bodanovich, sino en las necesidades de los maipucinos. Mira, yo, de hecho, y sin ánimos tampoco personalizarlo, cuando uno sale efectivamente a la calle y la gente lo primero que le pide, o sea, las 3 primeras necesidades de la gente en Maipú es seguridad, es tapar hoyos y el arreglar de filtraciones. Pero si Maipú parece Venecia. Sí. O sea, Vamos a hoy las día calles de para Maipú y seguridad parece Venecia. hemos hecho un tremendo esfuerzo, por ejemplo, de doblar la dotación de vehículos de seguridad. Cuando nosotros llegamos habían 8 vehículos de seguridad para una comuna de 600.000 habitantes. Y de esos 8, crecido 5 no tenían muchísimo. ni siquiera revisión técnica. O sea, ni siquiera podían salir a la calle. Tenemos problemas en las filtraciones todavía con las cantidades de que existen. Y para qué hablar de los hoyos, que hoy día el municipio está haciendo una tremenda inversión para hacernos nosotros cargo de lo que podemos juntamente con esos baches que ustedes han visto que se han replicado por todos los canales donde autos que se caen, o sea, es insostenible. Oye, ¿cómo sacar eso que me quedo dando vuelta a lo que decía el José recién? Esto de la Katy que hace los TikTok, que se baja del auto, ¿no es cierto?, en el templo votivo, de todas esas imágenes, ese matinal que hizo, los peluches, los aritos, las coreografías, ¿no es cierto? ¿Cómo sacar esa imagen que a lo mejor uno dice, no? Y llevar a lo mejor la discusión y el tema a lo que estamos viendo hoy en Claro, día, al fondo. que es al fondo, ¿no es cierto? Exactamente, Esta objeción que hace la Porque todo la esto, Contraloría. digamos, más farandulero, el Arito, Smapini, Renacín, Smapini. Es Mapini. Esmapini. ¿Quién es Mapini? Es Mapina, eres Mapina. Era el peluchito que era Exacto, una gotita de agua de Smapa. Smapa. Smapini. Smapini. César tiene un Smapini en su casa. César, si acaso. sí. César tiene Smapini en la ¿Por qué casa. duerme abrazado de Smapini? Es verdad, pero bueno, Ya. más allá de eso, ¿viste? Porque Eso nos ya. vamos, porque efectivamente Sí, pues. ese es el chimento Porque es lo- sabroso. es lo más llamativo. Pero lo grave acá, vamos a lo concreto. 46 personas a honorarios que no sabemos si fueron fantasmas o fueron reales. Ese señor que estaba en No sabe. pijama cuando va a marcar su hora. su tarjeta porque tenía No, es que hora acá, extra. acá en este Es caso teníamos increíble. superhombres y supermujeres que trabajaban más de las horas Ya, que pero el tema de la permitía. hora extra, a ver, permitía. Es insisto, transversal. Pero, hay un pero, problema José, de fondo. Pero no porque a mal Yo no estoy de dici- muchos. No, pero por supuesto, yo no estoy defendiendo la figura Barriga, no tengo interés en hacerlo y por mí que se esclarezca todo, digamos, no tengo ningún problema, pero sí no puedo perder de vista que lo que hemos hablado acá muchas veces es que hay un problema estructural, hay un Así problema es. de diseño, de cómo funciona la gestión municipal que facilita Deme un el segundo, delito. concejal, pero Eso- lo que pasa es que, claro, pero tú puedes, cuando tienes un mal diseño, aprovecharte del diseño Bueno, claro. o actuar dentro del marco legal que tú tienes. Eso y iba- ahí está la diferencia. Sí, me iba a sumar a lo que dice Alberto. Efectivamente, se aprovecha de ese mal diseño, pero además, efectivamente, lo que vemos de la farandulilla también es facultar una muy mala administración. O sea, tú me hablas de hora extra. Eso depende de voluntad también hoy día. Este municipio se ha ahorrado 1.500 millones de pesos en un año y medio en el pago de hora extra, porque, por ejemplo, se cercenó el pago de hora extra a directores, a gente de confianza que llegan a este municipio y hemos ahorrado más de 1.500 millones. Entonces, también hay una idea, efectivamente, de ocultar una mala administración, de ocultar lo que decía yo, malversación Pero de las fondos. como horas decía. extras Por han sido supuesto. usadas en muchos municipios para supuesto. inflar artificialmente. Y las hoy día, con remuneraciones. voluntad política, efectivamente, aprovechando ese diseño, hoy día se puede hacer mejor la pega. Ya, pero por eso, si los sueldos son bajos en los municipios. Mejora los sueldos. Mejora los pero sueldos. No inventes horas Cambia- extra. cambia la ley de Claro. plantas municipales. Atención, que me llega un 160 horas. mensaje, no es de Catherine todavía, no escrito, pero sí me escribe alguien que dice que tiene una amiga que trabaja en el jardín infantil, en un jardín infantil en Maipú y que le contó que hace poco cuando se toman licencia les pagan igual los sueldos. Eso mediante la corporación. Las corporaciones, Bueno. de ¿Qué nuevo. importancia tiene en esto la corporación? Bueno, nosotros en Maipú tenemos la única corporación que tenemos es la de educación, efectivamente, donde están los 26 establecimientos municipales de educación media y otros 26 de educación básica. La corporación es de derecho privado y el presidente del directorio, efectivamente, el alcalde y los concejales podemos fiscalizar hasta cierto límite
cuando entran recursos públicos. Eso también es un mal diseño efectivamente de la ley. Pero quiero ser súper honesto y claro, o sea, en la corporación hay una externalizado, como en casi todas las corporaciones, el cobro efectivamente de la licencia médica. O sea, a ti te pagan, pero en la misma corporación es la que se encarga de cobrar la licencia médica para que retribuya. O sea, la cobra la licencia y te la pasa. Exactamente. Y no te debería pagar 2 veces. Exactamente. Nunca te debería pagar Claro. 2 veces. Eso no pasa. Las corporaciones municipales son lo que se denomina técnicamente la huida del derecho administrativo. Creo una figura de Es derecho un privado. punto ciego, pues, es un punto ciego. Pero la Contraloría los ha obligado desde el mes de diciembre a que tienen que cumplir con las 5 normas del derecho público. Entonces las corporaciones tienen hoy día que ponerse al día. Valparaíso, Providencia, Viña del Mar. Vitacura, Vitacura, Las Condes. y un largo etcétera. Un largo etcétera. Entonces, no pueden seguir siendo utilizadas como esta forma de huir del control. Tendrían que ser, evidentemente, lo más parecido a un servicio público. Oye, esto va ahora entonces al Ministerio Público. ¿Se siguen sumando, se adjuntan todas estas causas? ¿Se hace una sola investigación y después se fija fecha para que haya un juicio? Sí, contra la ex administración tenemos un juicio en el Tribunal Electoral Regional, que eso es lo que podemos hacer los concejales, efectivamente. Además están las denuncias del Ministerio Público que se realizó a principio de año, más esta que se suma efectivamente de la Contraloría. Seguramente, perdón, el Ministerio Público las va a agrupar. Sí, debiese perseguir los siguientes delitos, al menos. Enriquecimiento ilícito, fraude al fisco, malversación de fondos fiscales y algún otro tipo de fraude fiscal que podría ocurrir. No, bueno, también recordemos que la propia ministra del Interior tiene un juicio de cuentas pendiente. Claro. O sea, te estoy hablando de la... Esa es otra sede, esa es en Contraloría. No, está bien. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un problema que responde a una estructura y que mientras la estructura más firme sea, uno no puede... A ver, creo que la función pública y el diseño de la estructura pública no puede descansar en la nobleza de los funcionarios, porque pueden haber algunos muy nobles y otros muy miserables, digamos. Entonces creo que pasamos de, digamos, la dependencia absoluta de los municipios durante la dictadura a un libertinaje. Absoluto. Pero ahí yo vuelvo a tener un punto contigo. O sea, tenemos que esperar que la ley cambie una y otra vez. El problema no solamente es de diseño legal, tiene que ver también con comportamientos mínimos. Bueno, o sea, acá estamos hablando de mínimos. Pero no podemos entrar en el espacio moral de cada funcionario público. Pero tampoco podemos entrar y esperar que el Congreso una y otra vez cambie la ley. No, tiene que hacer una ley donde salte la alerta rápido. Pero veamos el caso de Karina Oliva, por ponerte otro caso. Se hizo una reforma electoral bastante buena, comparativamente muy buena en financiamiento. Igual se logra saltar esa norma. Chuta, pero entonces entonces mal. siempre estamos mal porque hay un problema de base. O porque estamos escogiendo problema pura de porquería. Eso es lo que puede pasar. Y haciendo también, unificando criterios las municipalidades, porque también como que se han demorado mucho o esto va cayendo como por goteo, ¿no es cierto? A lo mejor licitaciones o a lo mejor los pagos, que se haga de la misma manera en todos los municipios de Chile, podría ser también Sí, una forma ojalá de... Contraloría tenga mayor potestad, tenga mayor cantidad de funcionarios. También es difícil a veces en una comuna tan grande, en un municipio que tiene, por ejemplo, 4.500 funcionarios, estar justamente pendiente, como decía, en todo, claro. Absolutamente. Sí, bueno, Alberto tiene más o menos el resumen de lo que hemos estado hablando para que todo nos quede bien claro lo que la Contraloría ha puntualizado. Yo lo había notado porque el concejal fue bastante didáctico y me interesa mucho que quede bastante claro. Son casi 1.000, más de Son 1.020 millones que se dividen un reparo más. Hay muchos otros, pero un reparo más son 1.020 millones de pesos que el municipio, bajo la gestión Barriga, no ha logrado explicar satisfactoriamente para la Contraloría y se dividen de la siguiente manera. Alberto. A ver, ¿qué estamos hablando cuando hablamos del problema en la Municipalidad de Maipú en el informe final, y recalco, final de Contraloría? Estamos hablando primero de 46 proveedores que no pueden demostrar trabajos por más de 872 millones de pesos. Es decir, personas que no sabemos realmente si prestaron servicios o no en la municipalidad y el municipio no ha podido dar explicación alguna de ellos. Segundo, ¿qué tenemos? Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos también problemas con 40 millones de pesos de personas que teniendo una licencia médica se les pagó de todas formas la remuneración. Imagínese usted en su casa, si está enfermo. ¿Qué pasa? Usted va a recibir de su ISAPRE el pago o de FONASA, el pago de la licencia médica todos los meses. Pero no va a recibir su sueldo, se le va a descontar ese pago de licencia. Aquí se pagó doble sueldo y no hubo forma. Y acá la Contraloría es muy clara. Los funcionarios deben devolver todos esos dineros que han obtenido de más. Junto con lo anterior también tenemos más casos y esto suma y sigue.
Tenemos también, vamos a la siguiente, 30 millones de pesos en lo que denominamos un nepotismo terrible. Todos sabemos lo que es nepotismo. Uno no puede contratar a la pareja, uno no puede contratar a un hijo, no puede contratar a un pariente. Y en este caso, un funcionario de SMAPA, de donde está el famoso SMAPIN, contrata a su pareja durante un año y además es su supervisor, su superior jerárquico, lo cual es absolutamente anómalo. Ahora, este funcionario Alberto, fue destituido. Uno puede, en ese caso en particular, uno puede decir, bueno, la No estaban alcaldesa... No, uno puede decir, la alcaldesa habrá sabido, visó, conoció... Porque puede ser un caso... Por supuesto que la alcaldesa quizás no lo sabía, pero hay un sistema de control que tiene que determinar alertas. Y esas alertas son muy evidentes. O sea, está claro, y la ley de procedimiento administrativo y nuestro derecho administrativo lo establece, que no se pueden contratar parientes, no se puede contratar al cónyuge hasta el 4º grado de consanguinidad y el 5º de afinidad. Tenemos el Veamos siguiente también. punto. Sí. A ver. Tenemos también, vamos a la siguiente, por favor. La municipalidad desembolsó más de 81 millones de pesos en un bono Años Dorados. Esto es un poquito más discutible, pero Sí, acá yo lo que se genera... Yo lo encuentro discutible. Es discutible, pero lo que se genera, pero la Contraloría hace la observación. Pero ¿por qué? Porque expliquémoslo, porque para mí, si yo miro eso, como cualquier ciudadano que lo está mirando, Qué dice, bueno que esa plata qué llegó, bueno que esa sí. plata llegó a esos 14 funcionarios. Claro, uno podría decir, acá hubo bien, pero la Contraloría dice que hay una discrecionalidad, hay un bono que, ¿por qué a estos funcionarios y a otros no? Y eso es lo que discute, pero sí, de todos los casos, José, yo este es el menos discutible, pero no soy contralor, No, al menos aún. Oye, Alberto, y todos estos son los casos, claro, que estamos viendo, todavía nos quedan más, pero me imagino que la Contraloría objetó muchas otras cosas y algunas sí fueron aclaradas. Absolutamente, como señalaba anteriormente, la Contraloría primero emite siempre un informe previo en el cual la municipalidad puede hacer los descargos. Y evidentemente ahí se va separando la paja del trigo, pero 1.000 millones es harta plata. Es mucha o sea, plata. hay 1.000 millones que no se pueden acreditar y justificar. Vamos a la siguiente. Más de 1.000. Además, existen ausencias, desórdenes, horas extras, personas que van y que no firmen, contratos que no están completamente hechos o que no están hechos según la legalidad. Es decir, ahí sí estoy muy de acuerdo, hay desorden también, que permite, evidentemente, que estos Ahora, 1.000 millones a ver, sigan sumando para y ser súper siguiendo. claro, este es lo que hemos visto en Maipú, y no solamente en la dimensión de estos 1.020 millones, sino que en todo el resto. Voy a preguntarlo, yo quiero preguntarlo porque creo que aquí también hay que ser súper cuidadoso. Es un problema de gestión, un desorden. No es que una figura se llevó la plata para su cuenta corriente y se compró un yate, digamos. Pero sí hay personas que se llevaron la plata Estoy preguntando y que no porque trabajaron. para que la opinión pública le quede bastante clara la figura. Entonces te pregunto. Sí, acá tenemos, evidentemente, primero un desorden que es lo que establece la Contraloría, pero tenemos también potenciales delitos. Y mira, acá hay que ser A más B, suma, de inmediato lo mismo. Si yo estoy contratado y no trabajo y me pagan el sueldo, ese es al menos un enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que comprobar, No, pero evidentemente, en la CR. Perdón, lo pregunto respecto a la figura de la exalcaldesa. Bueno, obviamente hay una responsabilidad política, ahí está el Tribunal Electoral Regional que tendrá que determinar si hubo, por ejemplo, un notable abandono de deberes. Eso podría llegar a inhabilitarla hasta por 5 años del ejercicio de funciones públicas y el Ministerio Público tendrá que ver si ella conoció, por ejemplo, ya hay una acción culposa o directamente si hay un enriquecimiento, pero eso no ha estado hoy día en la Y palestra. para ti, Alberto, ¿cuál de todas estas cosas que estamos mencionando todavía faltan, ¿no es cierto? Son las más graves, este pago de hora extraordinaria, gente que a lo mejor recibió doble remuneración, se duplicaron las licencias. ¿Qué para ti es lo más grave? Bueno, de todo lo más que pasa? grave es lo que ya no constituye un desorden, o sea, una persona que recibe su remuneración sin hacer un trabajo o sin poder comprobarlo, evidentemente, en jerga no jurídica, para que no me llegue una querella más, estamos hablando de un robo. Estamos hablando de un robo, una más. Nada más. A riesgo de demanda, dijo Yerko. Exactamente, boom, boom. Es un hombre fuerte, es valiente, claro. Para A decir riesgo las de cosas. demanda. Sí, entonces contrato, tú decías que... Y también Así es la seguidilla y es el grupo de cosas, ¿no? Así que es, se van juntando. nos falta la Ahí está última. Además, la Contraloría señala lo de las horas extraordinarias. Muy bueno. Yo invito a todos en la casa que en YouTube busquen el reportaje que hizo Paulina Allende Salazar acerca de las escandalosas horas extraordinarias en el municipio de Maipú. Este es un nuevo caso de horas extraordinarias sin ningún tipo de justificación que evidentemente se hacían para poder abultar remuneraciones de algunos funcionarios. Ya, pero ese es el mismo modelo que hemos visto en Las Condes. Repetido constantemente. En Vitacura, en fin. O sea, Así es, sí, sí.
Es un modelo que lamentablemente está extendido, al igual que el modelo de sobrepagos a través de las corporaciones municipales. Pero vuelvo a insistir, uno no puede esperar a tener la normativa del Edén para comportarse bien. Hay que comportarse bien en cosas tan evidentes como no pagar horas extras que no existen. Sí, pero Alberto, ahí yo tengo una diferencia contigo. Sin quitarle el mérito a la probidad como una conducta moral, esperable, deseable, el desde de cualquier funcionario público. Pero creo que esta verdadera Francia de los Luises, en la que se han convertido los municipios... Pequeños reyes. O sea, el Estado soy señores. yo, pero ¿qué es esto? Y lo hemos visto en tantos casos, y no solamente de Ciudad Barriga. Mira, hagamos un poquito de pedagogía. ¿Cuándo ocurre la corrupción? La corrupción ocurre con el siguiente teorema. Monopolio de la decisión, discrecionalidad y falta de transparencia. ¿Y qué te da eso? Un alcalde. Falta de control, porque tiene mucho poder, discrecionalidad, porque muchas cosas las puede hacer sin el Consejo Municipal, y falta de transparencia, sobre todo, por ejemplo, en aquellas corporaciones municipales o vía del derecho administrativo. ¿Cuál es el límite del Consejo Municipal hoy día? O sea, porque uno dice, bueno, uno asume que ahí las responsabilidades deberían repartirse, de que el Consejo Municipal es una suerte de órgano también contralor respecto a lo que gestiona el propio alcalde y su gente. Bueno, efectivamente, en el 2015 también se le da mayor atribución al Consejo Municipal, también un poco para poder contrarrestar ese peso de fiscalización en la interna de la municipalidad. Pero hoy día los concejales, por ejemplo, no tenemos facultades para poder prevenir cuando el acto administrativo, por ejemplo, el gasto de dinero, la inversión se haga. O sea, finalmente ni Contraloría ni los concejales podemos emitir una opinión sobre, sino que es después de que el gasto ya se haya incurrido. Entonces, creo que faltan mayores. Yo ahí discrepo un poco con Alberto y me aseguro más con José Antonio de que efectivamente necesitamos mejoras en las leyes, en la normativa, para que los concejales, por ejemplo, tengamos mayor potestad respecto al presupuesto municipal, tengamos mayor potestad, por ejemplo, una comunicación rápida con la Contraloría de la República. El problema es que si esperamos a nuestros parlamentarios que aprueben la ley, van a pasar cuántos municipios. Yo le decía a Alberto, nosotros estamos en conversaciones con algunos parlamentarios, algunos concejales y alcaldes que estamos preocupados por esta situación porque no es un municipio. Y hoy día hay un proyecto de ley que se está presentando en el gobierno en el diputado José Antonio, mira, de las medidas de la Comisión Engel respecto a municipios, ¿cuántas se han aprobado? No lo sé. Tenemos un número. Es que no sé ni cuántas fueron. Cero. Entonces vamos a esperar que esas medidas del año 2016 de la Comisión Engel se aprueben. Estamos al 2022. Quizás el 2050 tengamos las leyes perfectas. Y uno no entiende que a lo mejor o no sería lo más normal que uno termine una gestión y todo y se haga una gran auditoría y se entregue un municipio con una auditoría. No es como tenemos esa potestad. Los primeros 120 días después de asumir un nuevo consejo municipal, tenemos la potestad de solicitar una auditoría. Es lo que hicimos. Pero que lo hubiera hecho Katy Barriga antes de irse. De hecho, el consejo anterior solicitó una auditoría durante los 4 o 5 años que casi que estuvo. ¿De qué manera se hace un traspaso? Sí, cuando uno traspasa un gobierno local, no es como pasar un lápiz, no es como ahí están las llaves del auto, ¿me entiendes? Pásame el lápiz, pásame. Ahí, pásame. No, de hecho se reirían el acta de traspaso que nos llegó a nosotros. O sea, uno asume que hay un acto republicano, pero no solamente desde el punto de vista del simbolismo democrático, sino que también desde el punto de vista de eficiencia. O sea, aquí está... ¿Eso no se hace? O sea, se tiene que hacer por ley, pero por eso, insisto, se reirían de lo que nos llegó a nosotros en el traspaso. Fue un pendrive o un CD y una tabla de Excel. Y efectivamente, donde no comentaban las deudas que tenemos con Enel, por ejemplo, que son más de 7.000 millones de pesos, o Veolia, tuvimos que rebajar contratos, terminar contratos sociales, programas. O sea, efectivamente... necesitamos mayor poder de fiscalización, necesitamos la Contraloría más metida en los municipios y ojalá podamos tener una división específica para aquellos municipios que hoy día levantan alertas tan importantes como esta. Estamos hablando de más de 31.000 millones de pesos en déficit en Maipú. Y que se nota, ¿no es cierto? Y me imagino que la llegada también ha sido difícil por eso, porque hablabas de delincuencia, ¿no es cierto? Las principales preocupaciones de la población hoy en día. Infraestructura en colegio, temas de la filtración, los hoyos, la luminaria, o sea, poda de árboles, cosas que son tan minuciosas que uno va a Providencia, Ñuñoa, por ejemplo, a Las Condes, todo bonito, todo ordenado. Acá nos falta maquinaria, nos falta personal. Oye, Maipú que ha crecido además de una manera impresionante. Por lo mismo ha tenido más ingresos, es un municipio que bien gestionado podría funcionar muy bien. El ingreso municipal anual que nosotros tenemos es de 130.000 millones. Ese es el presupuesto municipal. Ahora, ¿cuándo? Que le faltan 31.000. Pregunto. ¿Cuándo vamos a escuchar la voz de Katy Barriga? No en un programa de televisión. Si ella no quiere hacerlo, nadie la puede obligar.
Pero me imagino que ante este nivel digamos, de desorden y el volumen del dinero del cual estamos hablando, y que ya no es de hace 10 días, esto viene de hace mucho tiempo, por lo menos un par de años. ¿Cuándo se le va a obligar a decir algo? Bueno, porque no se puede escudar siempre en que la están persiguiendo por su condición de mujer. Al menos el Ministerio Público, en el caso de los 46 honorarios, a mi juicio va a tener que formalizar una investigación. Y una vez que la formalicen, seguramente van a tener que a ella invitarla, entre comillas, ya sea en calidad de imputado o de testigo, a dar ante la justicia su declaración por haber sido la superior del servicio, en este caso la alcaldesa. Oye, Anne, esta es la noticia, ¿no es cierto? Lo último que ha pasado por esta objeción de la Contraloría, pero ¿pueden seguir apareciendo más situaciones? ¿Hay más todavía que puede ser investigado? O sea, yo ya me aburrí de abrir bodegas y encontrar cosas, así que ¿Pero ya qué no lo hago cosas? porque ¿Pero encuentro cómo? cosas todos los días. Pero efectivamente, Contraloría todavía no termina su auditoría en el municipio, se pueden seguir encontrando cosas, nos falta todavía, bueno, hace poco también la Corporación de Educación presentó una querella contra los antiguos administradores porque también tenemos un desfalco de 2.000 millones de pesos y hoy día faltan otras direcciones que revisar, así que podemos seguir encontrando todavía reclamaciones por parte de Contraloría. De hecho, ahora tenemos 15 días hábiles desde este informe para poder incluir los sumarios internos en el municipio, un poco como no es solamente la responsabilidad de la exalcaldesa, también hay funcionarios. Claro, porque también... Sí. Y eso es lo que tenemos que terminar ahora, y yo como concejal solicito un juicio de cuentas. O sea, yo creo que eso es importante. No sacamos nada con estar denunciando si ojalá esa plata no va a llegar al municipio de vuelta. La necesitamos. Nunca se va a reponer, de todas maneras. ¿Conoce el alcance de las carreras clandestinas en su comuna o no? Sí, de hecho soy uno de los denunciantes en una discoteca que hace carreras clandestinas. ¿Dónde? ¿En qué parte? Vamos a ir con eso ahora. Qué riesgo, ¿eh? En Paseo No. Don Oscar, una vez más. Una vez más. Carreras clandestinas, qué peligroso. Gracias a ustedes dos.